Números primos y compuestos. Descomposición en factores primos de números compuestos. Máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Para la descomposición de factores primos de números compuestos, previamente vamos a definir bien lo que es un número primo. Un número primo es aquel que es divisible exclusivamente para la unidad y para sí mismo. Aquí tenemos varios ejemplos de números primos mayores de la unidad y menores de 100, ¿sí? Por ejemplo, el 11. ¿Por qué decimos que el 11 es número primo? Porque solamente puede ser divisible para 11 y para la unidad. Y así son con cada uno de estos ejemplos de aquí. Listo. Y luego tenemos números compuestos. ¿Cuáles son los números compuestos? Los que son divisibles para más de dos divisores, que son la unidad, sí mismo y otros factores primos, ¿sí? Listos, muy bien. Entonces ahora sí, analicemos estas tres cantidades. Primero 240. Vamos a hacer la descomposición en sus factores primos. Y para eso tratamos de elegir de menor a mayor los números primos. O sea, le vamos a buscar la divisibilidad por los números menores, de menor a mayor. Analizando el 240, como termina en 0 y es número par, debe de ser divisible primero para 2, que es el número primo menor. Entonces aquí anotamos el 2 y dividimos 240 dividido para 2, o la mitad, que sería en este caso 120. ¿Sí? Y seguimos buscando factores primos. Vamos a descomponer este 240. Como sigue siendo número par, le sacamos nuevamente la mitad de 120, que en este caso 60. Sigue siendo número par, tenemos mitad, 30. Nuevamente nos queda número par, sacamos la mitad, me queda 15. Muy bien. Ahora ya nos quedó un número impar. De ley ya no es divisible para 2. ¿Qué otro número tenemos de los primos de menor valor? Después del 2 seguiría el 3. Analicemos si este tiene tercera. Recuerden que la regla para determinar si un valor tiene tercera es sumar los dígitos y que nos quede múltiplo de 3. Entonces 5 más 1, 6. 6 es múltiplo de 3, entonces nos indica que aquí hay tercera, ¿sí? 15 dividido para 3, 5. El 5 ya es un número primo, ¿sí? ¿Qué significa? Que solo es divisible para la unidad y para sí mismo. En este caso le vamos a obtener la quinta, ¿sí? Y cuando ya llegamos a la unidad, significa que estos son los valores en que se descompone el 240. Y aquí vamos a poner el resumen, ¿sí? El 240 se ha descompuesto en número 2, que es un número primo. ¿Cuántas veces se repite el número 2? Aquí lo dejamos indicado. Este número 2 se repite 4 veces, significa 2 a la cuarta. Como hablamos de factores primos y factores me indica multiplicación, vamos a ver cuál es el otro factor que encontramos. Encontramos el 3. Y el último factor, 5. ¿Sí? ¿Qué nos indica todo estos factores? Que yo al resolver esta operación de aquí, mi resultado debe de ser 240. 2 a la cuarta significa 2 por 2 por 2 y por 2, que en este caso sería 16. 16 por 3
me va a quedar 48 y 48 por 5 va a ser 240. Continuamos con el 420. Observamos que es número par, ¿verdad? Entonces, ya de antemano sabemos que tiene mitad. Mitad de 420, 210. ¿Sí? Termina en 0. Nuevamente tenemos mitad. Será 105. ¿Sí? Ahora, 105, número impar, ya no tiene mitad. Debemos de buscar otro número primo. Después del 2, el otro número primo que aparece es el 3. Voy a verificar si este valor tiene tercera. Sumo todos los tres dígitos. 5 más 0 y más 1 es 6. 6 es múltiplo de 3. Eso me garantiza que existe tercera. Tiene tercera. ¿Cómo yo obtengo la tercera aquí? Como cualquier división normal. 1 dividido para 3 no me alcanza, tomo dos cifras. 10 dividido para 3 es a 3. 3 por 3 es 9 y de 10 me sobra 1. 15 dividido para 3 es a 5. 5 por 3 es 15. ¿Listo? Miren, la tercera de 105 viene a ser 35. Pero ahora 35 ya no tiene tercera porque 5 más 3 es 8 y no es múltiplo de 3. ¿Qué otro número yo puedo obtener divisible para 35? Como termina en 5, automáticamente yo sé que tiene quinta. 35 dividido para 5 es a 7. ¿Sí? Y 7 ya es un número primo, significa que es divisible para sí mismo. O sea, aquí sacamos la séptima. Séptima de 7, 1. ¿Sí? Ahora sí, veamos en cuántos factores se descompone 420. El 2, este número primo, está repetido dos veces y eso lo anotamos como exponente. La cantidad de veces que se repite el número primo. Como hay que expresar como factores, hay que seguir multiplicando. ¿Qué valores más aparecen? 3, 5 y 7. Todos como multiplicación. 3, 5 y 7. Al multiplicar todo eso, debe de quedarnos 420. 2 al cuadrado significa 4. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Y 60 por 7, 420. Ahora ya seleccionamos un número con una cantidad más baja todavía. 84, más sencillito. Veamos qué factores primos nomás encontramos. Como es número par, hay mitad. 42. Mitad de 42 será 21. ¿Sí? 21 ya no es número par, o sea, no tiene mitad. 1 más 2, 3, significa que tiene tercera. 21 dividido para 3 es a 7. Y 7 ya es un número primo, es divisible para sí mismo. ¿Sí? Este fue el más sencillito. ¿En qué se descompone el 84? El 2 está repetido dos veces, por 3 y por 7. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 y 12 por 7, 84. Ya, ahora vamos a efectuar el cálculo del máximo común divisor. Para eso debemos encontrar el divisor común. Los divisores comunes ya pueden ser, en este caso, en el literal A, de dos cantidades, y acá tenemos un ejemplo para tres cantidades. Muy bien, entonces analicemos. ¿Cuál sería el número primo que se puede calcular en estos dos valores, entre 60 y 45? Por ejemplo,
El 60 tiene mitad por ser número par, pero el 45 no. Como estamos tratando de ubicar el máximo común divisor, el número primo que elegimos en la parte extrema debe de ser que sea divisible para las dos cantidades. En este caso, el 2 no es, ¿sí? Entonces veamos con el número primo 3. ¿Ya? 60 tiene tercera, porque al sumar las cifras me queda 6, que es múltiplo de 3, y 45 también tiene tercera, porque al sumar sus dígitos nos queda 9, múltiplo de 3. Entonces veamos, la tercera de 60, 20. La tercera de 45, 15. ¿Sí? Seguimos analizando. ¿Qué más tienen ambas cantidades como para ser divisibles? Este tiene mitad, tiene cuarta y tiene quinta. Tiene décima también. Pero el de aquí solo tiene tercera y quinta. ¿Cuál es común entre ambos? La quinta. Entonces aquí vamos a anotar la quinta. Quinta de 20, 4. Quinta de 15, 3. ¿Sí? Nuevamente comparamos. Este 4 tiene mitad y el 3 exclusivamente tiene tercera. Ya no puedo hacer cálculos de más divisores, ¿sí? Porque debe de ser en ambas cantidades. En este caso, nuestro máximo común divisor será la multiplicación de estos dos números primos. Entonces aquí vamos a anotar su resultado. ¿Ya? El máximo común divisor entre 60 y 45 es 3 por 5. Y 3 por 5 nos da 15. ¿Sí? Literal B. Ahora vamos a calcular el máximo común divisor, pero ya no de dos cantidades, sino de 3. ¿Sí? Veamos cómo podemos descomponer estas tres cantidades. Las 3 aquí son números pares. Iniciamos entonces con la mitad. Mitad de 150, 75. Mitad de 810 será 405. Mitad de 90, 45. ¿Sí? Ahora, ya no podemos obtener mitad. Analicemos si hay tercera. Comprobemos. 5 más 7, 12. Hay tercera. 5 y 4, 9. Hay tercera. 5 y 4, 9. Hay tercera. Entonces, tercera. ¿Sí? Tercera de 75, 25. Tercera de 405 será 4 dividido para 3 a 1, me sobra 1, será 10 dividido para 3 a 3, 3 por 3, 9, me sobra 1 también, y 15 dividido para 3 a 5. ¿Sí? Tercera de 45 será 15. Ahora, como todos los números terminan en 5 y ya no tenemos tercera, debemos de ahora obtener la quinta. Vamos a calcular la quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 135, 13 dividido para 5 es a 2, me sobra 3. Tengo la quinta de 35, 7. Y 15 dividido para 5, 3. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos quinta exclusivamente. Este no tiene quinta y no tiene quinta. Significa que estos tres factores vienen a ser nuestro máximo común divisor. ¿Sí? Máximo común divisor. Muy bien, anotamos los factores y debe ser 2 por 3 y por 5.
Efectuando esta multiplicación, 2 por 3, 6 por 5, 30. El mínimo común múltiplo ahora. Tenemos asimismo dos literales. Veamos. Busquemos sus factores primos, iniciando con el más bajo. En este caso, números pares, mitad. Tenemos la mitad aquí, ¿verdad? Mitad del 56 sería 28 y mitad 36. ¿Ya? Recuerden que en el mínimo común múltiplo no es necesario que el factor primo sea en ambas cantidades. Se trabaja también de manera individual. Si coinciden ambas, en buena hora, pero si no, se lo puede manejar de manera individual y debemos de llegar a la unidad en cada cantidad. Entonces, sigamos. Como ambos valores aquí son pares, aún tenemos mitad. Mitad de 28, 14 y mitad de 36, 18. ¿Sí? Sigue siendo cantidades pares, entonces otra mitad. Mitad de 14, 7 y mitad de 18, 9. Muy bien, ahora ya los vamos a trabajar de manera individual. ¿Por qué? El primer valor, 7, solamente tiene séptima. En cambio que aquí el 9, que es un número compuesto aún, tiene tercera. Siguiendo el orden ascendente nos toca tercera. Tercera de 9, 3. Muy bien. El 7 lo dejamos igual. Seguimos analizando qué otro factor primo podríamos obtener y aún tenemos tercera. Aquí hay tercera, 1. Este es nuestro objetivo, que cada cantidad llegara a la unidad en la descomposición. Entonces ya el último que nos queda sería la séptima. Séptima de 7, 1. Muy bien. Ahora sí, hemos llegado a la unidad en ambas cantidades y nuestro mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos los factores primos. Entonces, veamos cómo nos queda aquí. 2. ¿Cuántas veces vemos el 2? 3 veces. Será 2 al cubo por el 3 se repite 2 veces. 3 al cuadrado y por 7. ¿Sí? Resolviendo esto, 2 al cubo es 8. 3 al cuadrado es 9 por 7. ¿Sí? Entonces aquí 8 por 9 es 72 y 72 por 9 sería 7 por 2, 14. Sería 7 por 7, 49 y 2, 51. Perdón. A ver, 9 por 8, 72 por 7. ¿Sí? Nos va a quedar 7 por 2, 14. Llevo 1, 7 por 7, 49 y 1, 50. 504. ¿Sí? Ahora veamos cuánto nos quedará en literal B. ¿Con cuál iniciamos? Como encontramos números pares, vamos a obtener la mitad. Mitad primero de 24, 12 y de 18, 9. ¿Sí? ¿Qué más hay? Este todavía tiene mitad, seguimos con una mitad. Mitad de 12, 6. Miren que ya estamos trabajando individualmente, no coinciden. ¿Sí? ¿Qué más tenemos con el 6? Sigue siendo número par, otra mitad. Mitad de 6, 3. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué tiene esta cantidad? Tiene tercera, el 9 tiene tercera y este 9 igual. Entonces vamos a calcular la tercera. Tercera de 3, 1. Esta cantidad ya hemos concluido. Acá 3 y acá también 3.
¿Sí? ¿Qué tenemos ahora? Otra tercera. 1 y 1. Muy bien. ¿Cuántos factores hemos encontrado con números primos? Es el 2 al cubo, porque se repite 3 veces por 3 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cubo, 8 por 3 al cuadrado es 9. Recuerden que el exponente me indica cuántas veces multiplico la base. Aquí 2, debo de multiplicar 3 veces. 2 por 2, 4 y por 2, 8. 3 multiplico 2 veces. 3 por 3, 9. Y multiplicando estos dos factores, el resultado final será 9 por 8, 72. He concluido la clase 5. Los espero para la siguiente clase.